Los ácidos nucleicos van a ser dos, que son el ADN y el ARN. Ambos tienen una estructura como la que estamos viendo acá. Tienen una unidad llamada nucleótido, el cual está formado por un fosfato, acá, una pentosa y bases nitrogenadas. Si el ácido es ADN, la pentosa va a ser la desoxirribosa. Si el ácido nucleico es ARN, va a ser la ribosa. Dentro de las bases nitrogenadas tenemos dos tipos, las púricas y las pirimídicas. Las púricas tienen dos anillos, son más complejas, y está la adenina con la guanina. Las púricas son dos para cada ácido. La citosina y la timina son para el ADN y la citosina con el uracilo es para el ARN. Bien. Vamos a ver que el ARN es una molécula monohelicoloidal cuyas bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y uracilo. El ADN es una molécula helicoloidal doble que tiene citosina, guanina, adenina, pero en vez de uracilo tiene timina. El ADN está presente en el núcleo de toda célula, ¿ya?, eucariótica, en el nucleoide de la zona procariótica, de la célula procariótica, y también en algunos organelos eucarióticos como son la mitocondria y los cloroplastos. El ARN, ahora lo vamos a ver un poco. ARN es una molécula, dijimos, monohelicoloidal y tiene como función la síntesis proteica. Tres tipos de ARN participan en la síntesis de proteínas. El primero, el que está acá, es el ARN mensajero. Se encarga de copiar información de un segmento del ADN llamado gen, ¿ya?, y luego lo lleva al ribosoma, ¿ya?, donde ocurre la traducción. El ARN participa en la transcripción a nivel del núcleo y luego en la traducción en el ribosoma. Quien constituye la unidad menor y la unidad mayor del ribosoma es el ARN ribosómico. Por eso decimos que el ribosoma no tiene membrana, sino que solamente lo constituyen hebras de ARN ribosómico. Para la traducción necesitamos a alguien que vaya a buscar los aminoácidos, ¿ya?, al citoplasma y los lleve al ribosoma, haga esta misión. Los engancha acá y los lleva al ribosoma. Y los van uniendo a través de una enzima, ¿ya? Y vamos formando cadenas largas de aminoácidos que constituyen dipéptidos, polipéptidos, peptonas y finalmente proteínas. Entonces, acá, este ARN, repasando, mensajero, tiene la misión de hacer la transcripción en el núcleo y llevar al ribosoma, y el ARN ribosómico y el ARN de transferencia tienen la misión de hacer la traducción del mensaje del ARN mensajero y lo convierten en una proteína. Esa es la gran función de los ARN. ¿Okay? Aquí tenemos más o menos la historia de lo que le estaba contando. El ADN se abre por acción de una enzima que es la helicasa, deja una zona que se llama gen para que el ARN mensajero copie la información acá y luego la traslade al ribosoma, que es este que está acá. La unidad menor y la unidad mayor del ribosoma están formados por ARN ribosómico. Junto con este ARN de transferencia llevan a cabo la traducción del mensaje, lo que tiene como resultado la síntesis de una proteína. Ahí la tenemos. La estructura primero primaria, ¿se acuerdan? Después vienen los puentes de hidrógeno por acá, la estructura secundaria, las uniones disulfuro, dieléctricas, hidrofóbicas y forman la estructura terciaria de las proteínas. Ahí termina como la historia de todo esto. Así que, ¿qué hace el ADN? Guarda información genética para la síntesis de proteínas.
Si nosotros analizamos todo lo que contiene el ADN, decimos que está lleno de segmentos, cada uno de ellos llamado gen, que codifica información para una proteína. ¿Mm? Bueno, el ADN forma parte de los cromosomas. Los cromosomas son las estructuras que guardan la información genética y constituyen el genoma. Toda la información que hay en el genoma se llama genotipo. Para que se pueda expresar el fenotipo, que es lo que se ve, lo tangible, hay que convertir el genotipo en fenotipo. Y eso se hace mediante la síntesis de proteínas. Y ahí terminamos más o menos con la función del ADN y del ARN en forma muy general. Para módulo de biología, ahí donde uno tiene que entrar a explicar mejor los procesos de transcripción y de traducción, porque es más largo el proceso. Lo mismo que la duplicación del ADN. Ahora simplemente vamos a indicar lo más general del ADN. Ya. Acá tenemos en un dibujo mucho más detallado un nucleótido, en el cual yo voy a distinguir, miren, el fosfato, ácido fosfórico. Por eso decíamos que el fósforo era importante en la síntesis de nucleótidos de ADN y de moléculas energéticas como el ATP. Bueno, aquí tenemos nuestro fosfato. ¿Qué tenemos acá? Una pentosa, que en este caso, depende de si es ADN o ARN, será la ribosa o la desoxirribosa. Y acá tenemos las bases nitrogenadas. En este caso es una base pirimídica porque es chica, ¿ya? Si tuviera otra anexa aquí al lado sería una púrica. Avanzamos. Acá les presento la diferencia entre lo que es una púrica y una pirimídica, ¿ya? Las púricas, ¿se acuerdan que les dije? Tienen dos anillos, un hexágono y un pentágono. Mientras que las púricas tienen uno solo. Ahora, hay un complemento de bases nitrogenadas. Nunca se van a unir dos púricas entre ellas y nunca dos pirimídicas. Siempre va a ir una púrica con una pirimídica. En el caso del ADN, la adenina se une con timina y la citosina con guanina. La unión entre ellas son enlaces no covalentes, sino enlaces débiles que corresponden a puentes de hidrógeno. Por eso en cualquier momento se pueden romper y es bueno que se rompan para que el ADN se deje copiar. Las púricas no se lo olvide y las pirimídicas. ¿Cuáles son las púricas? Adenina con guanina. Las pirimídicas, citosina, timina y uracilo si fuera ARN. Acá tenemos las uniones que se establecen entre las púricas y las pirimídicas. Siempre una adenina va a ir unida a una timina con dos puentes de hidrógeno. Una guanina con una citosina, ya lo van a hacer con tres puentes de hidrógeno. Guanina, citosina, 3. Y acá está. Entonces, guanina, citosina, adenina, es una I, adenina y timina. Bien. ¿Dudas? Si no, sigo avanzando y después tendremos el tiempo para poder contestar esas preguntas que les dije yo. Bueno. ¿Qué dijo la Chargaff en su regla? Siempre si en una cadena hay 10 guaninas, al otro lado tienen que haber 10 citosinas. ¿Ya? Esto no significa que sean puentes, eso significa que tienen que ser iguales. Si hay 5 adeninas, no tienen por qué haber 5 guaninas, a lo mismo. Pero si hay 4 adeninas, mejor mi veo, tienen que haber 4 timinas. ¿Ya? Ahí. Y si hay 3 citosinas, tengo que tener al otro lado 3 guaninas. Y a eso se refiere Chargaff. ¿Okay? La regla de Chargaff está clara ahí. Y si voy a ver algo, a ver. ¿Por qué hice esto? Porque, si ustedes se dan cuenta, está tapándose. Y acá tenía
esas cosas que creen que... Ya, adeninas. Eso era algo que me tenía preocupado. Entonces, Chargaff permite que nosotros tengamos este dibujo. Adenina, timina, dos puentes de hidrógeno. Ahí, dos. ¿eh? Y guanina, citosina, tenga uno, dos, tres puentes de hidrógeno. Timina, adenina, dos. Guanina, citosina, tres. Y adenina, timina, dos. Ahí tendríamos nuestra molécula de ADN. Así que cualquier duda que surja me dicen ustedes. Las púricas, no se olvide cuáles son, y las pirimídicas también cuáles son. La molécula de ADN de la célula procariótica es un ADN circular cerrado y no está anexado a nada. Por eso se dice que es un ADN desnudo. En cambio, en las células eucarióticas, ustedes van a ver que el ADN no está solo, sino que se asocia a proteínas llamadas histonas, que la compactan y alcanzan su máximo grado de condensación en la metafase de la mitosis. El ADN pasa por varios momentos. En cada ciclo celular, que es lo que vamos a ver 3 semanas más, yo creo, en cada ciclo celular lo que sucede es que la célula termina en telofase, descondensándose, quedando como hilos o hebras de cromatina, o sea, disociándose de la histona. ¿Para qué? Para poder entrar a la interfase y duplicarse. ¿No? Pero ¿qué pasa después? Los tengo, ¿eh? ¿Qué pasa después que se ha duplicado el material genético? ¿No? Se tiene que empezar a condensarse, miren acá, se une a las histonas formando los nucleosomas, que son estos, los solenoides, y finalmente forman parte del cromosoma condensado o duplicado cromosómico en la metafase y se ubican en el centro de la célula, formando lo que llamamos la placa ecuatorial. Y uno dice, ¿para qué? Resulta que acá, miren, en la anafase este centrómero se va a duplicar. Y estas cromátidas se van a ir a un polo y estas cromátidas se van a ir al otro polo. ¿Ya? Luego viene la citodiéresis y deja dos células con la misma cantidad de información genética. Una vez que esas células tienen la misma información genética, esta va a ser una y esta va a ser otra, los cromosomas se comienzan a descondensar así mismo. Se alejan de las histonas, quedan solos como ADN para entrar a un periodo de interfase de nuevo y así duplicar el material genético. Cuando se haya duplicado el material genético, estoy repitiendo la historia, ¿no? Entran en la etapa de G2, profase, se van uniendo a las histonas, y pasan a la metafase. Y en la metafase lo encontramos así, miren. ¿Y qué hacemos en la metafase? Miren. Duplicamos el centrómero. Si había uno, después hay dos. Y este cromosoma se va a un polo y el otro se va al otro polo. Tenemos algo así, miren. Ese uno y este el otro. Migra a un polo, migra al otro polo. Después la célula entra en citodiéresis y ahí se forma una célula y acá se forma otra célula. Quedan dos células iguales al término de la mitosis, ¿no? Entonces, después que estas células están en ese periodo, cada una crece y después ¿qué hacen? Hacen esto. Entran en un nuevo ciclo celular. ¿Qué pasa? Este cromosoma se comienza a descondensar, ¿ven? Ahí. En la telofase queda como hilos o hebras de cromatina dentro del núcleo. Así. Y se preparan para entrar a un nuevo ciclo, a una nueva interfase que tiene etapa S, ¿se acuerdan ustedes? La etapa G1
donde se prepara la célula para duplicarse, periodo S, donde se sintetiza el ADN, y después viene G, donde se reparan errores de replicación. Después de esto entra en profase, metafase, anafase, telofase. Después se descondensan de nuevo para entrar a otro ciclo. Y la célula así se va multiplicando. Por eso el pelo crece, las células se van regenerando, la barba crece todos los días, las mucosas se regeneran, el hígado se regenera y en general todos los tejidos se regeneran, excepto el sistema nervioso que tiene sus limitantes, igual que el sistema muscular, esquelético. Paro acá para preguntar, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Se fijan ustedes? El ADN es de doble hebra, siempre. Tiene timina como una base que lo identifica, ya que las otras tres son iguales para el ADN y para el ARN. El ADN es una molécula dinámica, guarda información genética, permite que se copie información para sintetizar proteínas, pero además tiene una característica que ninguna otra célula lo tiene, que es una molécula autoduplicable. O sea que puede convertirse en el doble de lo que es. Si una célula tiene 46 cromosomas, para poder dividirse en dos, tiene que multiplicar la información a 92 cromosomas, para que cuando le toque separarse, cada una reciba los 46 cromosomas que le corresponden. ¿Ya? No se olviden, Aranza, ¿quién más? Y acá tengo algo, me estáis, ¿sí? Que ustedes, igual que yo, nacimos de una célula llamada huevo o cigoto. Una sola célula de 46 cromosomas. Ahí está, Thais, Valentina, Javier, no llegó nadie más. Y luego, ¿qué pasa? Esa célula se multiplica millones de veces. De manera que cada célula de su cuerpo contiene la misma información genética que la primera célula llamada huevo o cigoto. ¿A qué se debe esta copia tan exacta de toda la información genética? Es al ADN, que es capaz de autoduplicarse durante un proceso llamado ciclo celular, que nosotros comúnmente le llamamos mitosis, para no estar hablando tanto de ciclo celular. Así que tenemos también que nuestro ADN eucariótico no está solo, sino que está asociado a proteínas llamadas histonas. También sabemos que el ADN las deja de lado cuando se tiene que duplicar en el periodo S de la interfase. Pero después, cuando tiene que ir a la metafase y a la anafase para repartir en forma equitativa el material genético, está altamente condensado, asociado con la histona. Logró repartir en forma equitativa el material genético y ahora se descondensa, quedando como hebras o hilos de cromatina sin histona, para poder entrar a otro ciclo celular. Yo puedo sacar una conclusión que les puede servir para contestar preguntas después. El ADN se condensa para repartirse en forma equitativa. Se descondensa para poder duplicar el material genético. Si no hay duda, sigo. Sigo. Acuérdense que esta clase preuniversitaria para que vayamos juntos avanzando. Si hay algo que no entendemos, yo paro, lo explico y sigo avanzando, ¿ya? El silencio a veces no nos ayuda mucho. Bien. Seguimos entonces nuestro análisis. ¿Qué decimos acá? Mira. El ADN no está solo, siempre aquí lo estamos diciendo. Se une a 8 histonas y forma una unidad llamada nucleosoma. Las histonas son 4, pero se repiten 2 veces, ¿ven? 2, 2, 2, 2. Y ahí están las 8 histonas que yo le hablaba. El ADN le da 2 vueltas cada vez que 1, 2, 1, 2. Así es. 8 histonas le da 2 vueltas y así sigue.
Las histonas son más grandes que todo esto y en un tiempo se pensó que eran las proteínas, las histonas, las que se encargaban de, en el fondo, de transmitir la información genética. Sin embargo, no era así. Estas histonas acompañan nomás al ADN para alcanzar este grado de compactación que necesita para repartir el material genético, pero no formaban parte del material genético en sí. ¿Ya? Así que ahí tenemos que es un nucleosoma, es ADN asociado a proteínas que son las histonas, 8 histonas. Aquí tenemos una, dos, después viene atrás 3, 4, acá 5, 6 y atrás viene 7 y 8. Ahí está, así más o menos. Y el ADN va, da dos vueltas y va a buscar otra histona. Da dos vueltas y así como sale acá. Así que el ADN procariótico es desnudo, no tiene histonas, pero este sí es, ¿cierto?, un ADN que sí está asociado a histonas. Ya. Si no hay nada más. Y este es un dibujo muy bonito, mira. Acá tenemos este cromosoma, supongamos que ya se duplicó. Aquí hay uno y acá hay otro. ¿Qué hace después de haberse duplicado? Se va al periodo de la telofase y miren, se descondensa, deja las histonas de lado, queda solo, porque va a entrar a otro ciclo celular. Le expliqué la flecha hacia allá. Entra al periodo G1, S, G2. Termina G2 y empieza la mitosis con la profase y vamos de vuelta al revés. Vamos a condensarnos ahora, nos vamos a unir a 8 histonas, vamos a formar los nucleosomas. Estos van a ir juntándose, enrollándose, hasta que en la metafase van a formar los duplicados cromosómicos. ¿Estamos? El centrómero se va a duplicar en la anafase, ahí está. Y en vez de tener un duplicado cromosómico así, con un centrómero, voy a tener dos cromosomas telocéntricos. ¿No? Esta era una célula antes, ¿no? Y ahora tengo una célula y acá tengo otra. Multiplíquenlo por 46. Esto eran 92, mira. 92 duplicados. Y ahora hay dos células con 46 cada una. Esta, para poder hacer lo mismo, se van a descondensar, van a duplicar el material genético y esta célula va a llegar a tener 92 después. O sea, esta va a ser igual que esa. Y eso lo va a conseguir en el periodo S de la interfase, donde se duplica el material genético. Y después va a tener la posibilidad de hacer la citodiéresis, ¿ven? Después, la separación, y vamos a tener lo que se llama la continuidad del material genético en todas nuestras células. Desgraciadamente, si esta célula trae una tara, una falla acá, en una zona del cromosoma, en un gen, esa falla se va a transmitir a todas las células del cuerpo. Así que eso es lo malo, pero es la realidad que nos toca vivir. Nosotros analizamos la parte de un cromosoma, diremos que un cromosoma tiene al medio un centrómero. Ahí está. A ambos lados del centrómero existen unas proteínas de anclaje que constituyen el cinetocoro. ¿Para qué? Para que el uso mitótico en la anafase, el término anafase, ¿cierto?, tire a un cromosoma para un lado y a un cromosoma para el otro lado. Esa es la ruta. Allá y el otro para allá. Este duplicado cromosómico está formado por dos cromátidas. Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Esta es una cromátida y la otra es otra cromátida. Pero lo malo es que en este momento tienen un solo centrómero, pero en la anafase van a tener dos.
y van a formarse de un duplicado cromosómico, dos cromátidas. Lo otro que les quiero mostrar es que se caracteriza este cromosoma duplicado por tener al medio como una cintura, y a eso lo llamamos constricción primaria, que es la que da origen al centrómero. Pero en las puntas, no todos los cromosomas, pero muchos de ellos en las puntas tienen la constricción secundaria. Da origen a las zonas SAT o satélite, donde se organizan y se forman los ARN, ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Estos ARN van a ir a trabajar fuera del núcleo. Ya, ahí tenemos los ARN. Y se organizan a partir de estas constricciones secundarias que tienen los cromosomas. Y las zonas se llaman las zonas SAT. Otra característica importante son estas zonas de los cromosomas llamadas telómeros. Cada vez que las células se multiplican, hacen mucha mitosis, los telómeros se van acortando. Si los telómeros se acortan mucho, la célula deja de reproducirse y entra en apoptosis, en una muerte natural. Las células, mientras más se dividan, más se acortan. Pero desde que nosotros nacemos, todo lo que es la infancia, la adolescencia, los telómeros están acortándose constantemente. Sin embargo, ellos no pierden células. Ustedes no pierden células. Porque tienen una enzima llamada telomerasa que reconstituye los telómeros perdidos. Las telomerasas son las que nos van a alargar, ¿ya?, el ciclo de las células. Las células, a medida que vamos envejeciendo, las telomerasas se van haciendo menos efectivas y no son capaces de reconstituir con la misma velocidad el telómero perdido. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que las telomerasas no van a regenerar el telómero y se van a activar un conjunto de enzimas de un complejo llamado cisteíno aspartico, las caspasas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a empezar a inducir y a ordenar el proceso de la apoptosis, o sea, muerte celular programada, como decimos nosotros. Y es por eso que nosotros después de los 40 vamos perdiendo masa muscular. Y mientras más tiempo pase, nos vamos achicando. Los discos intervertebrales no se regeneran, se van gastando. Y la zona de todo lo que es nuestra masa muscular se va consumiendo. Si nosotros llegamos a la edad de los 90 años, nos daremos cuenta de que el cuerpo va experimentando muchas pérdidas. Pérdidas de masa muscular, pérdida de estructura ósea también, ¿no? Se van descalcificando los huesos. Entonces, ¿qué es lo? Pérdida de cabello, ¿no? La piel ya no se regenera ya casi, ¿no?, ya que los telómeros se han ido acortando con los años y es como una especie de reloj biológico. Sin embargo, hay un grupo de células que tienen las telomerasas siempre activas. Desgraciadamente es así. Y son las células tumorales, las células neoplásicas encargadas de desarrollar cáncer. Estas células se multiplican a grandes velocidades y las telomerasas permanecen activas. Entonces, a veces podemos decir cómo alargar la vida y disminuir el envejecimiento. El problema es que si logramos activar a las telomerasas, ¿ya?, las células tumorales que pueden estar ahí incipientes con una telomerasa activa o algún activador de la telomerasa van a partir muy rápida desarrollando tumores. Así que ahí está el problema de las células tumorales y de toda la investigación. Está rodeando a las telomerasas, por una razón muy simple. Si yo logro activar con algún químico a las telomerasas, voy a tratar de retardar el envejecimiento. Voy a llegar a una edad, ¿cierto?,
más avanzada mi vida, más joven, sin tener que experimentar todos los cambios de la vejez. Y también, si yo descubro eso, cómo frenar las telomerasas en las células tumorales, podré, de cierto modo, retener o bloquear el crecimiento de esas células. Así que ahí hay un buen foco de investigación. Muchas universidades están enfocadas a estudiar esto, cómo yo regulo la acción de las telomerasas. Si logro descubrir, podré, como digo, retardar el envejecimiento y los órganos no se van a deteriorar tan rápido. Creo que ahí está más o menos lo que les quería hablar del cromosoma, pero también quiero indicarles algunas cosas que van a aparecer en las pruebas. A veces hay bandas muy pequeñas que constituyen lo que nosotros llamamos locus. El locus es el lugar donde hay información genética para un gen. Pero hay ciertas bandas muy anchas que tienen mucha información, y esto es singular, y se usa loci. Algo que no nos parece muy claro, pero locus es singular acá y loci es plural. El loci es el lugar donde hay muchos genes dentro de un cromosoma. Y locus es donde está ubicado un gen para una característica en este cromosoma. Todavía no hay dudas. Thais, Valentina, Javiera, Aranza. ¿Alguna duda de lo que estoy hablando? ¿Algo que les llame la atención? Dice, esta parte no la entendí, o me sé toda esta materia. Locus, ya. Por ejemplo, si yo tuve, cuando trabajamos en genética, se ha fijado que a veces una característica la determina un solo gen. Por ejemplo, la pigmentación de la piel. Basta con un alelo dominante a mayúscula, aunque haya una minúscula al lado, yo expreso la característica. Eso se llama monohibridismo, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando hablamos de alelos múltiples, o genes complementarios, suplementarios, a veces necesito que se expresen cuatro para un rasgo. O también, otro ejemplo, en el loci hay mucha información para varias características. Entonces, el loci es plural. Hay muchos genes metidos ahí. A veces para distintas características o para una sola. Y en el locus hay un solo gen para una característica. Esa es la diferencia. ¿Quién guarda más información, el locus o el loci? Porque a veces confunde el nombre. Uno diría locus es como locus plural, mucho. Y no, locus es uno solo, la posición de un gen en el cromosoma. Y el loci es un segmento que tiene mucha información, muchos genes, ya sea para una característica o por más de una. Espero que eso quede un poco más claro y, y dé respuesta a la duda que tenía. ¿Ven? Locus singular, loci plural. Ya. Acá tenemos entonces otro dibujo y vemos el detalle. La constricción primaria permite el centrómero y la constricción secundaria la zona satélite o zona SAT, encargada de generar el ARN, ¿de acuerdo? ARN de dos tipos, el ribosómico y el ARN de transferencia, ¿ya? ARNT y el ARNR. No el mensajero, ese no, ¿ya? Los dos, los cuales están involucrados en lo que es la síntesis proteica. Constricción primaria, constricción secundaria. Los cromosomas pueden tener el centrómero ubicado de distintas maneras, ¿ya? Si está al medio será un cromosoma metacéntrico. Meta es al medio, sería este. Ahí está la lupa. Ese es metacéntrico. Si está desplazado un poquito más a un lado que a otro, o sea, no es central, será el submetacéntrico. Acá, cuando el centrómero está casi en la punta y solamente deja dos pequeños brazos muy cortos,
es el acrocéntrico. Y cuando este cromosoma duplicado en la anafase duplica el centrómero, da origen a dos cromosomas que son los telocéntricos, que se generan, que van a aparecer en la telofase, y que sería este, mire. Este, si ustedes le paran este brazo para arriba, se van a dar cuenta, ¿listo? Miren, si yo pusiera este brazo para allá y este brazo para acá, sería un metacéntrico. Pero si elimino todo eso, eso, el telocéntrico es lo mismo que esto. Mire. Eso. Lo que pasa es que está doblado. Entonces ahí tendríamos los cuatro tipos de cromosomas: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Bien, eso es más o menos lo que manejamos con respecto a los cromosomas. Ustedes saben que los cromosomas de un organismo son diploides, ¿cierto? Mientras que el de los gametos es haploide. O sea, las células somáticas tienen el número total de cromosomas de nuestra especie y los gametos contienen la mitad de la información genética. ¿Ok? El primer proceso nosotros lo llamamos mitosis, el que mantiene los mismos cromosomas en todas las células. Y llamamos meiosis al proceso que ocurre en las gónadas y en las zonas formadoras de gametos para reducir el número de cromosomas a la mitad. Bien. Stahl hizo un experimento, miren, para demostrar que el ADN sigue un modelo semiconservativo. ¿No? ¿Qué es lo que hizo? El ADN que tenía nitrógeno 14 lo puso en un medio con nitrógeno 15 para ver si las dos hebras eran nuevas o una era nueva y otra era vieja. La verdad es que él pensó que una era vieja y otra era nueva. Por eso postula el modelo semiconservativo. Mire, cuando este N14 se abre para copiarse, nitrógeno 14, ¿ya? Las hebras nuevas, miren, se desarrollan con nitrógeno 15 porque el medio tiene nitrógeno 15. Entonces, la primera generación, todo el ADN es mixto. Tiene hebras de N14 y N15. Pero en la segunda generación, miren, ¿qué es lo que va pasando? Miren, este es mixto. Este N15, N15. Este es mixto. Y este es N15, N15. Aquí el 50% es mixto y el 50% es N15, N15. En la primera, en la segunda, en la tercera generación, si este el 50% es mixto, en la tercera generación el 25% va a ser mixto. Y así cada vez va a ir quedando menos mixto y más de N15, N15. Eso entonces explica el modelo semiconservativo del ADN, que lo tienen acá. ¿Eh? La primera generación 50% mixto. La segunda generación, perdón, la primera generación 100% mixtos. La segunda generación 50% mixtos. La tercera generación un 25% mixtos. Y en la otra generación que sigue, en la cuarta, un 12,5% mixto. O sea, se va reduciendo a la mitad, a la mitad, de la mitad. Bien. Eso indica que cuando el ADN, miren, se duplica, una hebra hace de molde o cebadora y la otra es la hebra nueva. Y lo otro interesante es que si la hebra es así, miren, estas son dos hebras de ADN. ¿Ya? Esta es 3, 5'. Esta tiene que ser 3, 5'. Esta es la hebra de ADN. La nueva hebra que va a ir acá siempre va a ser de 5 a 3'. Se va a copiar de esa manera. Y esta se va a copiar al revés para allá. Una se copia hacia un lado, ¿bien? Y la otra se copia en sentido contrario. O sea, siempre en dirección 5, 3'. Y así tenemos dos hebras iguales. Y acá se nota, ¿eh? Citosina le correspondía
guanina ya, las viejas. Guanina, citosina, estoy hablando de las cadenas viejas. La nueva se va a formar con citosina guanina y la nueva va a ser citosina porque la guanina ya estaba. Y si ustedes miran, las hebras se van copiando y van quedando al final dos hebras iguales. Eso explica que este es un cromosoma, miren. Y en el periodo S de la interfase, lo que yo tengo es esto. Quedó feo, pero ya. Tengo el cromosoma doble. Para que cuando yo tenga que hacer la anafase, obtenga una célula y otra célula, con la misma información genética. Esa es la gran característica del ADN, una molécula autoduplicable, que permite entonces que cada célula reciba el mismo material genético, ya que tiene la capacidad, miren, de copiar la información ya tal cual. No hay ninguna falla. Un cromosoma ya da origen a dos cromosomas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos lo que pasó en el periodo de la interfase. Material genético se duplica en lo que está pasando acá. Ahí. Bien. La información en el ADN está estructurada en, yo digo, así en forma muy general. ¿Cómo se ordena la información en la célula? Yo digo, está en el núcleo. ¿En qué? En unos cuerpos llamados cromosomas. ¿Y qué más? Los cromosomas están formados por ADN. ¿Y qué más? El ADN contiene información en segmentos llamados genes. ¿Y cómo se ubica? Los genes tienen secuencia de codones o tripletes. Los codones o tripletes están formados por tres nucleótidos. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y cada triplete o codón codifica un aminoácido. Por lo tanto, si una proteína tiene 100 aminoácidos, fue codificada arriba por 100 codones o tripletes. Cada codón o triplete tiene 3 nucleótidos. A veces nosotros para hacerlo más sencillo decimos tiene 3 bases nitrogenadas. Eso que está arriba en el núcleo lo tenemos que traspasar ¿a dónde? Al ARN mensajero. El ARN mensajero lo lleva al ribosoma y se traduce la información. De acuerdo a lo que traiga, nosotros vamos viendo qué vamos a colocar acá. ¿Ya? Por ejemplo, darle un caso. Nosotros copiamos arriba AU, o sea, copiamos el codón de inicio, es el TAC. Y le corresponde al ARN mensajero el código AUG, porque timina adenina, TAC. Y AUG buscamos en el código genético acá y corresponde a metionina. O sea, el primer aminoácido que va a ir en todas las proteínas es metionina. Lo que venga después da lo mismo, porque no sabemos quiénes vienen, porque las proteínas son muchas y cada una es diferente a otra. Esa es la manera como se trabaja en la síntesis de proteínas. Eso es un tema aparte, que está dado para el módulo de biología, la síntesis de proteínas. Pero con todo esto que les he conversado, va a quedar bastante más fácil después. Bien, aquí está entonces todo. Y también hay codones sin sentido de término que son para cortar la cadena en el ARN mensajero. Entonces, cuando llega un codón de ese tipo, la cadena se corta y la proteína se desconecta. Bien, ahí tendríamos a grosso modo lo que es la estructura del ADN. Se podrá estudiar más en el contenido de electivo cuando veamos que el ADN se duplica de dos formas, con una hebra continua y una hebra retardada.
Lo que no se nos tiene que olvidar es que el ADN siempre se copia a sí mismo, en sentido opuesto, y siempre en dirección 5 3', la hebra nueva, y la hebra vieja de 3 a 5'.